Había un sobre en el cajón de su padre. Mateo no lo estaba buscando, solo necesitaba encontrar los papeles del seguro del auto, porque alguien tenía que encargarse de eso mientras su madre lloraba en la sala de espera del hospital y los médicos seguían hablando de porcentajes y de daño cardíaco y de las próximas horas críticas. Alguien tenía que ser práctico, alguien tenía que funcionar, y Mateo siempre había sido ese alguien. Abrió el cajón de la mesita de noche de su padre casi sin pensarlo. Era un cajón ordinario, de un hombre ordinario. Esperaba encontrar facturas, quizás una libreta vieja, los documentos del auto en una carpeta azul que su padre guardaba desde hacía años. Lo conocía tan bien, sabía exactamente cómo organizaba sus cosas, cómo doblaba sus camisas, cómo tomaba el café sin azúcar desde los 50 años porque el médico se lo había recomendado y su padre siempre seguía las instrucciones de los médicos. Lo conocía, por eso el sobre lo detuvo en seco. No tenía nombre, no tenía remitente, era un sobre blanco, común, del tipo que se consigue en cualquier papelería, pero estaba cerrado con cuidado, guardado debajo de una Biblia pequeña que Mateo nunca había visto antes. Lo sacó casi sin querer, como si sus manos hubieran tomado la decisión antes que su mente. Debió haberlo dejado ahí, debió haber cerrado el cajón, encontrado los papeles del seguro en el archivero de la sala como siempre estaban, y regresar al hospital con su madre. Debió haber hecho exactamente eso, pero lo abrió. Adentro había fotos. 5 fotos impresas en papel fotográfico, del tipo que se ordena en línea o se recoge en una farmacia. En la primera foto había una mujer, tendría unos 30 y tantos años, cabello oscuro, sonrisa tranquila, parada frente a lo que parecía ser la entrada de una casa con jardín. No era una foto romántica, era el tipo de foto que uno toma en un momento ordinario de un día ordinario, pero algo en ella, algo que Mateo no supo nombrar en ese momento, le apretó el pecho. Pasó a la segunda foto. 2 niños, un niño pequeño, de tal vez 8 o 9 años y una niña un poco mayor. Los dos con ropa de cumpleaños, los dos sonriendo frente a un pastel. La niña tenía una corona de papel dorado en la cabeza, el niño sostenía un globo. Mateo volteó la foto, y ahí, escrito a mano con la letra que conocía de toda la vida, la misma letra que firmó sus boletas escolares, sus permisos de campo, su tarjeta de graduación, decía, cumpleaños de Luciana 12 años. La tercera foto lo rompió, su padre estaba en ella, don Ernesto, con su camisa de cuadros que Mateo le había regalado 2 navidades atrás, sentado en una mesa con esa misma niña en las rodillas. Los dos se estaban riendo de algo. Su padre tenía los ojos completamente cerrados de tanto reír, esa risa que Mateo conocía desde la infancia, esa risa que creía que solo existía dentro de su familia. Mateo se sentó en la cama de sus padres. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí, quizás 5 minutos, quizás 20. El cuarto olía a la colonia de su padre, a esa mezcla de lavanda y algo más antiguo que Mateo siempre había asociado con la palabra seguridad. Ahora ese olor le resultaba extraño, casi ajeno, como si el cuarto perteneciera a alguien que no conocía del todo. Revisó las últimas 2 fotos con una calma que no sentía por dentro, la mujer y los niños en lo que parecía un parque, los 3 juntos, la mujer con un brazo alrededor de cada niño, todos mirando al que tomaba la foto, al que Mateo ahora sabía quién era. En la última foto, su padre estaba de espaldas, caminando por una calle que Mateo no reconoció, solo su silueta, su forma de caminar, ligeramente inclinado hacia la derecha como siempre, las manos en los bolsillos como siempre. Alguien que lo amaba había tomado esa foto, se notaba en el ángulo, se notaba en que la habían impreso y guardado. Mateo revisó el sobre una vez más. En el fondo, casi escondido, había un papel doblado, una dirección en Monterrey, y debajo de la dirección, un número de teléfono. Guardó todo de regreso en el sobre, guardó el sobre en el bolsillo interior de su chamarra, encontró los
papeles del seguro en el archivero de la sala, exactamente donde siempre estaban. Manejó de regreso al hospital sin poner música, sin llamar a nadie. Su madre seguía en la sala de espera, con los ojos rojos y las manos entrelazadas, y cuando Mateo se sentó a su lado ella recargó la cabeza en su hombro y él le puso el brazo encima y se quedaron así, los dos en silencio, mientras afuera seguía siendo de noche. 3 horas después, cuando su madre se quedó dormida en la silla y la sala de espera se vació un poco, Mateo salió al estacionamiento. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara. Sacó el sobre del bolsillo, sacó el papel con el número, lo miró durante un momento largo, y marcó, timbró 2 veces. 3. Mateo ya estaba a punto de colgar cuando alguien contestó, una voz pequeña, adormilada, confundida por la hora, una voz de niña. Bueno, papá. Mateo no pudo hablar. Tenía la boca abierta y no salía nada, no porque no supiera qué decir, sino porque de repente entendió todo el peso de lo que sostenía en la mano. Esa niña había contestado el teléfono a las 2 de la mañana esperando escuchar la voz de su padre. Lo estaba esperando, lo seguía esperando. Colgó, se quedó parado en el estacionamiento vacío durante casi 2 horas. No lloró, no llamó a nadie, solo estuvo ahí, con el frío, con el silencio, con el sobre en la mano y con la imagen de su padre riéndose en esa foto, esa risa que Mateo había creído toda su vida que era completamente suya, y por primera vez en 34 años, sintió que no sabía quién era su padre. Hay personas que uno conoce tan profundamente que cree que no hay nada más que descubrir, personas cuya forma de respirar reconoces en la oscuridad, cuyo humor entiendes antes de que terminen la frase, cuya historia sientes que es también la tuya porque crecer a su lado te fue formando sin que te dieras cuenta. Mateo creía conocer a su padre de esa manera, con esa certeza tranquila que no necesita demostrarse porque simplemente existe, como el aire, como el suelo bajo los pies. Esa certeza era lo que más le dolía haber perdido. Don Ernesto no era el tipo de padre que aparece en las historias donde el padre falla. No era distante ni frío ni ausente, era, en todos los sentidos que Mateo había conocido durante 34 años, un buen hombre, y eso era precisamente lo que hacía todo más difícil de sostener. Cuando Mateo tenía 9 años y se fracturó el brazo cayéndose de una barda, su padre llegó corriendo al hospital todavía con el overol de trabajo lleno de grasa porque alguien lo llamó al taller y él salió sin siquiera quitarse el uniforme. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano sana y se quedó ahí toda la noche. Mateo lo recordaba con claridad porque en algún momento de la madrugada se despertó y su padre seguía ahí, despierto, leyendo un periódico viejo bajo la luz tenue de la habitación. Y cuando notó que Mateo había abierto los ojos le sonrió y le dijo que todo estaba bien, que ya podían irse a casa en la mañana. Esa sonrisa, esa tranquilidad, Mateo la había llevado consigo toda la vida como una especie de ancla. Fue su padre quien le enseñó a manejar en un estacionamiento vacío un domingo por la mañana, con una paciencia infinita que nunca se quebró aunque Mateo frenara de golpe 4 veces seguidas. Fue su padre quien se apareció sin avisar en su primer departamento cuando Mateo tenía 22 años, cargando una caja de herramientas porque había notado durante una visita que la llave del baño goteaba y sabía que Mateo no iba a arreglarla solo. Pasaron la tarde entera arreglando cosas pequeñas por todo el departamento, sin hablar demasiado, solo trabajando juntos, y al final su padre le dijo que un hombre debe saber cuidar el lugar donde vive porque el lugar donde vives dice mucho de cómo te tratas a ti mismo. Mateo había repetido esa frase, se la había dicho a amigos, a su exnovia, incluso a sí mismo en momentos difíciles. Era una de esas frases que uno hereda sin darse cuenta y que con el tiempo se vuelven propias. Ahora no sabía si podía seguir usándola. Su padre había trabajado toda su vida en construcción, primero como obrero y después, con años de esfuerzo y algunos sacrificios que Mateo conocía solo en parte,
como supervisor de obra. No era un hombre rico ni pretendía serlo, pero nunca faltó nada en la casa. La colegiatura de Mateo en la universidad se pagó puntualmente cada mes durante 5 años. Cuando Valeria, su hermana menor, quiso estudiar diseño en una escuela privada que costaba el doble, su padre encontró la manera sin decir una sola vez que era demasiado caro. Mateo entendió de adulto lo que eso había significado en términos reales. Lo entendió y lo admiró, y ahora estaba sentado en el hospital, mirando a ese mismo hombre conectado a monitores, y haciendo una aritmética que no quería hacer. La niña en la foto tenía 12 años. El niño, calculaba Mateo, alrededor de 9, lo cual significaba que todo comenzó hace más de una década, cuando Mateo tenía 22 años y estaba en su primer departamento con la llave del baño goteando, cuando su padre llegó con la caja de herramientas y le habló de cuidar el lugar donde uno vive. Ese mismo año, quizás ese mismo mes, Mateo no se lo decía a su madre. Esa decisión la había tomado en el estacionamiento la noche anterior y no había cambiado de opinión. Carmen llevaba 38 años junto a ese hombre, 38 años de una vida construida con las manos, con los días ordinarios, con el café de las 7 de la mañana y las discusiones pequeñas y los viajes cortos y los cumpleaños y las enfermedades y todo lo que forma una vida real. Mateo la observaba desde el pasillo del hospital y veía a una mujer que seguía siendo esposa con una naturalidad que le rompía algo por dentro, porque Carmen no sabía que el suelo se había movido. Para ella, la única amenaza en ese momento era médica. Era el corazón de su esposo, era recuperarlo, y Mateo cargaba solo con todo lo demás. Valeria lo llamó esa tarde desde el aeropuerto. Venía en camino. Mateo la escuchó hablar. Le dijo que su padre estaba estable, que los médicos eran optimistas, que no se preocupara por los detalles del viaje que él se encargaba. Habló con una normalidad que le costó más de lo que hubiera imaginado. Valeria era perceptiva. Siempre lo había sido, y en algún momento de la llamada hizo una pausa pequeña y le preguntó si él estaba bien. Mateo dijo que sí. ¿Qué era el cansancio? Esa noche, mientras su madre dormía en la habitación del hospital y Valeria todavía estaba en camino, Mateo se metió al baño del pasillo, cerró la puerta, y buscó en internet el número que había marcado la noche anterior. En pocos minutos encontró lo que no quería encontrar pero necesitaba ver: un perfil en redes sociales. Daniela Ríos, 41 años, según la información pública. Enfermera, decía su descripción. Las fotos de perfil eran discretas, familiares, sin nada que llamara la atención de alguien que no estuviera buscando específicamente. 2 hijos. Una niña de cabello oscuro con corona dorada en una foto de cumpleaños. Un niño más pequeño con uniforme escolar. Mateo buscó más, no porque quisiera hacerse daño, sino porque necesitaba entender la dimensión de lo que su padre había construido en paralelo, y lo que encontró fue lo más desorientador de todo, porque no encontró nada escandaloso, no encontró una historia de seducción ni de irresponsabilidad. Encontró a una mujer que parecía, en todos los sentidos visibles, una madre trabajadora criando sola a sus hijos. Una mujer que publicaba fotos de las tareas escolares de sus hijos y de los pasteles que horneaba los domingos. Una mujer que existía completamente, con una vida real y cotidiana, en una ciudad a varios cientos de kilómetros. Y sus hijos existían también, con nombres, con edades, con disfraces de Halloween y mochilas de caricaturas, y ese tipo de sonrisas que los niños tienen cuando no saben todavía el peso de las cosas. Mateo cerró el teléfono y lo guardó, salió del baño y caminó de regreso a la habitación de su padre. Ernesto dormía. Los monitores marcaban sus constantes con esa regularidad mecánica que en los hospitales hace las veces de silencio. Mateo se sentó en la silla junto a la cama y miró a ese hombre durante un tiempo largo. Buscó en su cara alguna señal de algo que se le hubiera escapado todos estos años. Alguna grieta, algún gesto que ahora tuviera otro significado.
No encontró nada, o encontró todo, dependiendo de cómo se mirara, porque también era cierto que en esa cara había algo que Mateo no podía simplemente borrar. Estaban ahí los recuerdos. El estacionamiento vacío un domingo, la caja de herramientas, la noche en el hospital cuando tenía 9 años, toda una vida de presencia que no había sido fingida, que Mateo sabía en algún lugar dentro de sí que no había sido fingida, y eso, en cierta forma, lo complicaba todo aún más, porque hubiese sido más fácil si su padre hubiera sido otro tipo de hombre, si hubiese sido el padre ausente o el padre irresponsable o el padre que nunca estuvo, pero no lo era, y Mateo no sabía qué hacer con un hombre que era simultáneamente las dos cosas que estaba descubriendo. No sabía cómo sostener eso sin que alguna de las dos versiones destruyera a la otra. Esa noche no durmió, y cuando el sol comenzó a entrar por la ventana pequeña de la habitación del hospital, Mateo ya había tomado una decisión que todavía no sabía si era valiente o simplemente inevitable. Necesitaba ir a Monterrey, necesitaba ver con sus propios ojos, antes de decirle algo a alguien, antes de tomar cualquier otra decisión. Necesitaba pararse frente a esa realidad y entenderla desde adentro, no desde una foto guardada en un sobre blanco sin nombre, pero eso tendría que esperar. Por ahora, su padre tenía que sobrevivir primero, y Mateo tendría que seguir siendo el hijo que funciona, el que resuelve, el que sostiene a los demás, mientras por dentro carga solo con el peso de saber, lo que nadie más en esa familia sabe todavía. Ernesto sobrevivió. El médico lo dijo un martes por la mañana con esa calma profesional que tienen los doctores cuando dan buenas noticias, como si midieran cuidadosamente cuánto alivio está permitido sentir todavía. Daño cardíaco moderado, recuperación posible con reposo, medicación, cambios de hábitos. Nada que no pudiera manejarse si el paciente cooperaba. Carmen lloró en silencio con las manos juntas y Valeria abrazó a Mateo en el pasillo y él la dejó abrazarlo y respondió el abrazo y dijo las palabras correctas en el momento correcto porque eso era lo que se hacía, pero cuando entró solo a la habitación y vio a su padre despierto por primera vez, algo cambió en el aire entre los dos. Ernesto lo miró, solo eso. Lo miró de esa manera en que los padres a veces miran a sus hijos cuando saben que algo ha pasado, cuando el tiempo y el conocimiento mutuo hacen innecesarias las palabras preliminares. Y Mateo sostuvo esa mirada sin decir nada, no asintió, no negó, solo dejó que el silencio hiciera lo que las palabras todavía no podían. Ernesto cerró los ojos. Eso fue suficiente confirmación para los dos. Los días siguientes fueron una obra de teatro en la que solo Mateo conocía el libreto completo. Valeria estaba ahí, atenta y cariñosa, organizando los turnos para acompañar a su padre, coordinando con los médicos, llevándole a su madre comida casera porque Carmen se olvidaba de comer cuando estaba preocupada. Todo funcionaba, la familia funcionaba, y Mateo funcionaba dentro de ella con una precisión que por momentos le resultaba aterradora, porque no sabía si esa calma era fortaleza o simplemente el efecto de cargar algo tan pesado que el cuerpo ya no distingue el esfuerzo. Con su padre se instaló una tensión que ninguno de los dos nombraba y que los dos sentían con absoluta claridad, cuando estaban solos en la habitación, que no era frecuente porque siempre había alguien. Los dos sabían que había una conversación esperando, una conversación que Mateo no estaba listo para tener y que su padre, en su estado físico, no estaba en condiciones de sostener. Así que esperaban, y esa espera tenía un peso propio, denso y quieto, que se acumulaba en cada visita. Una tarde, Valeria salió a buscar café y Carmen fue al baño y quedaron solos exactamente 4 minutos. Mateo lo sabe porque miró el reloj. Ernesto abrió la boca y Mateo levantó una mano, apenas, un gesto pequeño que quería decir no todavía, y su padre cerró la boca y asintió lentamente y esos 4 minutos pasaron en silencio total.
Cuando Carmen regresó encontró a padre e hijo viendo por la ventana como si nada, y les preguntó de qué estaban hablando. Y Mateo dijo que del clima, y su padre dijo que sí, del clima, y Carmen se sentó, y empezó a hablarles del parte meteorológico, que había visto en la televisión de la sala de espera. Mateo se excusó poco después diciendo que tenía que hacer unas llamadas, salió al estacionamiento, y estuvo ahí parado un momento sin llamar a nadie, sintiendo el frío en la cara, preguntándose cuánto tiempo más podía sostener esto. Fue esa noche, solo en el departamento de sus padres donde se había quedado a dormir para estar cerca del hospital, cuando tomó la decisión de ir a Monterrey. No fue una decisión dramática ni repentina. Fue más bien como reconocer algo que ya había decidido hace días y que solo estaba esperando el momento de admitirlo. Compró el boleto de autobús para el fin de semana siguiente. Le dijo a Valeria que tenía que resolver unos asuntos de trabajo. Le dijo a su madre que estaría de regreso el domingo en la noche. Nadie preguntó más. El viaje duró varias horas. Mateo pasó la mayor parte mirando por la ventana sin ver realmente el paisaje, con los audífonos puestos pero sin música, dejando que el ruido del motor llenara el silencio de su cabeza. Llevaba la dirección guardada en el teléfono. Llevaba también, aunque no estaba seguro de por qué, la foto donde su padre se reía con la niña de la corona dorada. Monterrey lo recibió con un sol fuerte y seco. Tomó un taxi desde la terminal. Le dio la dirección al conductor y se recostó en el asiento y pensó que todavía estaba a tiempo de decirle al taxista que se regresara, que podía darse la vuelta ahora mismo y subirse al próximo autobús de regreso y guardar ese sobre en algún lugar donde nunca más lo encontrara y seguir viviendo con la versión de su padre que había conocido toda la vida. No lo hizo. La casa era pequeña pero cuidada. Jardín delantero con plantas en macetas, una bicicleta recargada contra la pared, una silla de plástico junto a la puerta de entrada. El tipo de casa que habla de alguien que no tiene mucho pero cuida bien lo que tiene. Mateo se bajó del taxi, caminó hasta la puerta, y tocó antes de que su mente pudiera argumentar en contra. Abrió una mujer. Daniela Ríos en persona era diferente a las fotos de redes sociales, que en realidad era lo mismo que decir que era más real, más concreta, más difícil de simplificar en una narrativa. Tenía el cabello recogido y un delantal de cocina y una expresión que pasó en menos de un segundo de la sorpresa a algo más complicado, algo parecido al reconocimiento aunque los dos se estaban viendo por primera vez, como si supiera, de alguna manera, que tarde o temprano iba a pasar esto. Mateo dijo su nombre, solo eso, y vio en los ojos de Daniela la confirmación de que no necesitaba explicar nada más. Ella lo dejó pasar. La casa por dentro era lo mismo que por fuera, ordenada, modesta, con esa calidez particular de los espacios donde los niños crecen, mochilas junto a la puerta, dibujos pegados en el refrigerador, una cobija doblada en el sofá. Los niños no estaban, dijo Daniela, estaban en casa de una vecina esa tarde, y Mateo no supo si eso lo alivió o lo entristeció. Se sentaron en la pequeña sala y Daniela preparó café sin preguntar si quería, como si necesitara hacer algo con las manos. Y Mateo agradeció ese gesto porque él también necesitaba ese momento para ordenar las preguntas que llevaba semanas cargando. Hablaron durante casi 2 horas. Daniela no se defendió ni atacó. Habló con una honestidad cansada, del tipo que tienen las personas que llevan mucho tiempo cargando algo solas y que ya no tienen energía para las versiones adornadas. Le contó que llevaba 3 años sin ver a Ernesto regularmente, que las visitas se habían vuelto esporádicas, irregulares, llenas de promesas que se cumplían a medias, que los niños preguntaban por su padre y ella les decía que trabajaba lejos porque no sabía qué otra cosa decirles, que había momentos en que se preguntaba si había tomado las decisiones correctas y que la respuesta honesta era que ya no lo sabía. No había amargura en su voz,
Había algo más parecido al agotamiento de alguien que ha esperado durante demasiado tiempo algo que no termina de llegar. Mateo la escuchó sin interrumpir, y cuando Daniela terminó de hablar hubo un silencio entre los dos que no era incómodo sino simplemente honesto, del tipo que se instala cuando dos personas acaban de decir cosas que no se pueden desdecir. Fue entonces cuando Daniela dijo algo que Mateo no esperaba. Lo dijo con calma, como si fuera un dato más, como si lo hubiera pensado muchas veces y ya no le generara ni esperanza ni desesperanza. Dijo que Ernesto le había dicho que cuando se jubilara iba a decir la verdad, que iba a hacer lo correcto, que llevaba años diciéndolo. Mateo la miró. ¿Y tú le creíste?, preguntó. Daniela sostuvo su mirada durante un momento antes de responder. Aprendí a no contarle eso a mis hijos, dijo. Eso es lo único que sé con certeza. Antes de que Mateo se fuera, la niña llegó. Luciana entró corriendo por la puerta con esa energía particular de los niños que no saben que hay adultos en la sala procesando cosas enormes. Y se detuvo al ver a Mateo con esa curiosidad directa que tienen los niños de 12 años. Daniela le dijo que era un conocido. Luciana lo saludó con educación y luego sacó de su mochila una hoja doblada y se la mostró a su madre con orgullo. Era un dibujo que había hecho en la escuela, una figura masculina de pie junto a dos niños más pequeños, todo en crayón, con el nombre del papá escrito arriba en letras grandes e irregulares. Mateo dijo que tenía que irse. Salió a la calle y caminó media cuadra y se detuvo en la esquina y se quedó parado ahí sin llamar ningún taxi, mirando una calle cualquiera de una ciudad que no era la suya, intentando entender en qué momento lo que parecía una traición simple se había convertido en algo tan complicado que ya no cabía en ninguna de las categorías que conocía. Tomó el autobús de regreso, esa misma noche, y durante todo el viaje de regreso, con el paisaje oscuro afuera de la ventana y el ruido del motor y los demás pasajeros dormidos a su alrededor, Mateo estuvo pensando en una sola cosa, no en su padre, no en Daniela, sino en esa niña con su dibujo en crayón y el nombre de su padre escrito con letras grandes que todavía no salían completamente derechas, y en que esa niña no había hecho nada, en que esa niña solo estaba creciendo, en que esa niña llamaba papá al mismo hombre que Mateo llamaba papá, y que ninguno de los dos había elegido eso, y que sin embargo los dos iban a cargar con eso el resto de sus vidas. Llegó a casa de madrugada, se sentó en el sofá sin encender la luz, y entendió que la conversación con su padre ya no podía esperar más. Ernesto ya podía hablar sin que le doliera el pecho. Eso fue lo primero que notó Mateo cuando entró a la habitación ese lunes por la mañana. Su padre estaba incorporado en la cama, con mejor color en la cara, siguiendo con la mirada el noticiero en la televisión pequeña que colgaba en la esquina del cuarto. Parecía más él, parecía el hombre de siempre, y esa normalidad, esa recuperación visible, fue lo que le dio a Mateo la certeza de que era hoy. Cerró la puerta detrás de él. Su madre había ido a la cafetería. Valeria había regresado a su ciudad 2 días antes, con la promesa de volver en un mes. El pasillo estaba tranquilo. Mateo tenía, si calculaba bien, unos 40 minutos antes de que Carmen subiera, con el café y las galletas que su padre todavía no debería comer pero que ella le traía de todas formas, porque era su manera de cuidarlo. 40 minutos para una conversación que llevaba semanas esperando. Sacó el sobre del bolsillo interior de su chamarra y lo puso sobre la cama, encima de las cobijas, sin decir nada. Solo lo puso ahí. Ernesto bajó la vista. La televisión seguía hablando de algo que ninguno de los dos escuchaba. Su padre extendió la mano despacio y tocó el sobre con las yemas de los dedos, como reconociéndolo, y luego levantó los ojos hacia Mateo, y en esos ojos había algo que Mateo no le había visto antes. No era culpa exactamente, era algo más antiguo y más pesado. Era el cansancio de un hombre que ha cargado un secreto durante tanto tiempo que ya ni siquiera recuerda cómo se siente no cargarlo. Ernesto apagó la televisión, y entonces lloró. No fue un llanto dramático ni ruidoso,
Fue el llanto quieto de los hombres que no saben llorar bien, que aprendieron desde jóvenes que el llanto era algo que se hacía solo y en silencio, y que ahora no podían evitarlo, pero tampoco podían entregarse a él completamente. Las lágrimas le bajaban por la cara y él no se las limpiaba, solo las dejaba caer, con las manos quietas sobre las cobijas, y la vista fija en algún punto entre él y su hijo. Mateo se sentó en la silla junto a la cama. No dijo nada todavía. Dejó que su padre llorara. Le debía eso, pensó. Le debía al menos eso. Cuando Ernesto habló, su voz era baja y un poco rasposa, pero firme, como si hubiera decidido que si finalmente iba a decir esto, lo iba a decir completo y sin rodeos, sin pedirle permiso a la vergüenza. Empezó por el principio, por un principio que Mateo no conocía. Le habló de un periodo que Mateo recordaba vagamente como una época difícil en casa, cuando tenía alrededor de 20 años, cuando su madre estaba rara y su padre trabajaba mucho y había una tensión en el ambiente familiar que nadie nombraba directamente. Mateo había atribuido eso a problemas económicos, al estrés del trabajo, a las cosas normales que pasan en los matrimonios largos. Nunca supo la verdad. La verdad era que Carmen había caído en una depresión severa, no una tristeza pasajera ni un bajón de ánimo, una enfermedad real, con episodios donde su madre no reconocía el espacio en el que estaba, donde se perdía dentro de sí misma durante horas, donde hubo momentos que Ernesto no quiso describir con demasiado detalle pero que Mateo entendió eran momentos de crisis verdadera. Durante 18 meses, su padre había manejado eso solo. Las citas médicas, los medicamentos, las deudas que se acumulaban, los días en que tenía que irse a trabajar dejando a Carmen con una vecina de confianza porque no podía faltar otro día más o perderían el ingreso, y al mismo tiempo sostener la apariencia de normalidad para Mateo y para Valeria, que seguían estudiando, que no debían cargar con eso todavía. Carmen le había pedido que no dijera nada. Le había pedido que guardara ese periodo como algo privado, como algo que pertenecía solo a los dos, porque ella sentía una vergüenza profunda por lo que le había pasado aunque la enfermedad no fuera su culpa, y Ernesto lo había prometido, y había cumplido esa promesa durante todos estos años. Mateo escuchaba sin moverse. Su padre continuó. Dijo que en el punto más oscuro de esos 18 meses, cuando él mismo estaba al límite de lo que podía sostener, cuando llegaba a casa agotado y con miedo y sin nadie con quien hablar porque había prometido el silencio, conoció a Daniela, no en circunstancias románticas, en el hospital, durante una de las consultas de Carmen. Daniela era enfermera en ese entonces. Lo vio esperando solo en un pasillo y le preguntó si estaba bien con esa naturalidad directa que tienen algunas personas, sin protocolo ni distancia profesional, solo como un ser humano preguntándole a otro. Y Ernesto, que llevaba meses diciéndole a todo el mundo que sí, que estaba bien, que todo estaba bajo control, le dijo la verdad. No supo explicar bien por qué. Dijo que a veces uno le dice la verdad a los desconocidos precisamente porque son desconocidos, porque no hay historia que proteger ni imagen que mantener. Y Daniela lo escuchó, y siguieron hablando, y Ernesto sabía, mientras lo contaba, que eso no era una justificación ni pretendía serlo, que lo que vino después fue una decisión que él tomó y de la que era responsable completamente, que el dolor no le daba derecho a hacerle daño a Carmen, que lo sabía entonces y lo sabía ahora. Lo dijo con esa claridad, sin buscar que Mateo lo absolviera, pero había una segunda parte, y esta fue la que detuvo a Mateo en seco. Su padre lo miró directamente a los ojos y le dijo que Carmen sabía. Mateo no entendió al principio. Pensó que se refería a que él le había confesado todo en algún momento reciente, quizás después del infarto, quizás en alguna conversación que Mateo no había presenciado, pero no, su padre dijo la fecha con precisión. Hacía 7 años. Carmen lo había descubierto sola, sin que nadie se lo dijera.
de la manera silenciosa en que las personas que conocen bien a alguien a veces descubren las cosas, juntando pequeños detalles que por separado no dicen nada pero juntos lo dicen todo. Y Carmen había tomado una decisión, no había confrontado a Ernesto de inmediato, se había tomado semanas en las que Mateo, si hacía memoria, recordaba a su madre un poco más callada de lo normal, un poco más distante, pero nada que en ese momento le hubiera parecido fuera de lo ordinario. Y después de esas semanas, Carmen había entrado a la sala una noche cuando los dos estaban solos y le había dicho a Ernesto que sabía, y que había decidido quedarse, no porque no le doliera, no porque lo que él había hecho estuviera bien, sino porque ella había mirado su vida entera, los 31 años que llevaban juntos en ese momento, la familia que habían construido, los hijos que habían criado, y había decidido que ese matrimonio era más que esa traición, que el amor que ella sentía era real y era suyo y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el propio Ernesto, se lo quitara sin su consentimiento. Le había puesto condiciones. Ernesto las había aceptado todas, y los dos habían cargado ese acuerdo en silencio durante 7 años. Mateo se quedó completamente quieto. Había entrado a esa habitación sintiéndose el guardián de una verdad que nadie más conocía. Había pasado semanas creyendo que él era el único con el peso completo de la historia, y resultaba que era el único que no sabía, que su madre, esa mujer que le arreglaba el cuello de la camisa a su esposo inconsciente y le llevaba café a las 7 de la mañana, había sabido todo esto durante 7 años y había elegido, con plena conciencia, seguir adelante. No sabía si eso lo llenaba de admiración o lo hacía sentir terriblemente solo. Quizás las dos cosas al mismo tiempo. Su padre seguía hablando. Decía que había una razón por la que Mateo necesitaba saber esto ahora. Una razón que tenía que ver con decisiones que Ernesto había tomado en silencio durante años y que estaban en un documento que su abogado tenía guardado. Decisiones sobre Daniela y sobre los niños y sobre lo que él consideraba su responsabilidad aunque nadie se lo hubiera pedido. Pero Mateo ya no escuchaba del todo, porque su mente estaba en otro lugar. Estaba en la cocina de su infancia, mirando a su madre preparar el desayuno un domingo cualquiera, cantando bajito una canción que a Mateo siempre le había parecido que su madre cantaba porque era feliz, y ahora preguntaba cuántas cosas cargaba esa canción, que él nunca había sabido escuchar. Se levantó de la silla despacio, miró a su padre, que lo miraba a él esperando algo, quizás una palabra, quizás una señal de lo que vendría después. Mateo no tenía ninguna de las dos cosas todavía, solo tenía la certeza de que la historia que había creído conocer de memoria era, en realidad, mucho más grande y mucho más humana de lo que jamás había imaginado. Salió de la habitación sin decir nada, y fue directo a buscar a su madre. Carmen estaba en la cafetería del hospital, con las manos alrededor de un vaso de café que ya se había enfriado. Así la encontró, Mateo, sentada sola en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera con esa expresión que tienen las personas cuando no están viendo nada en particular, cuando los ojos solo necesitan un lugar donde posarse mientras la mente está en otro lado. Tenía el cabello recogido con descuido, algo que su madre nunca hacía, porque Carmen era de las personas que se arreglaban incluso en los días difíciles, que creían que la apariencia era una forma de respeto hacia los demás. Ese detalle pequeño le dijo a Mateo más que cualquier palabra. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Carmen lo miró y en su cara apareció esa sonrisa automática que las madres tienen para sus hijos, esa que sale antes de que la emoción real tenga tiempo de decidir qué hacer. Pero Mateo no le devolvió la sonrisa, solo la miró, y Carmen sostuvo su mirada durante unos segundos y luego bajó los ojos hacia el vaso de café frío y algo en sus hombros cambió, una tensión que cedía,
como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo y ahora que había llegado el cuerpo simplemente se rindiera al peso de él. Mateo dijo, papá me contó todo. Carmen no respondió de inmediato. Giró el vaso entre sus manos. Afuera de la ventana pasó una enfermera empujando una silla de ruedas vacía. Alguien en otra mesa se rió de algo. La cafetería seguía siendo el mundo ordinario de siempre, completamente indiferente a lo que estaba pasando en esa mesa junto a la ventana. ¿Todo?, preguntó Carmen finalmente. Todo, dijo Mateo. Su madre asintió despacio, y entonces hizo algo que Mateo no esperaba. No lloró, no se disculpó, no buscó explicar ni justificar. Simplemente lo miró con una calma que no era frialdad sino algo completamente distinto. Algo que Mateo tardó un momento en reconocer porque no lo había visto antes en su madre con esa claridad. Era la calma de una persona que tomó una decisión difícil hace mucho tiempo, que vivió con esa decisión cada día, y que ya está en paz con ella aunque el mundo todavía no lo sepa. Habló durante un tiempo largo, no de manera ordenada ni cronológica, sino de la manera en que habla la gente cuando finalmente puede decir algo que ha guardado durante años, saltando entre momentos, regresando a cosas que parecían terminadas y resultaban no estarlo. Mateo no la interrumpió ni una sola vez. Le contó lo que había sido descubrirlo, no como una escena dramática sino como un proceso lento y silencioso, juntando piezas durante meses hasta que ya no había otra interpretación posible. Le contó las semanas que pasó sola con eso antes de decírselo a Ernesto, semanas en que seguía haciendo el desayuno y contestando el teléfono y preguntando cómo le había ido en el trabajo, mientras por dentro algo se reorganizaba completamente, como los muebles de una casa después de un temblor. Le contó que cuando finalmente lo confrontó no fue con rabia sino con una pregunta, una sola pregunta. Le preguntó a Ernesto si la amaba, y su padre le había respondido que sí, sin dudar, y Carmen dijo que lo supo en ese momento que era verdad, que no era la respuesta completa ni resolvía nada, pero era verdad, y que ella había decidido que esa verdad era suficiente para construir sobre ella. No te estoy pidiendo que entiendas, le dijo a Mateo, ni siquiera te estoy pidiendo que estés de acuerdo, solo te estoy diciendo lo que hice y por qué. Mateo le preguntó si alguna vez se había arrepentido. Carmen pensó la respuesta con honestidad, sin apresurarse. Dijo que hubo momentos, especialmente al principio, en que se preguntaba si había confundido el amor con el miedo a perder lo que había construido, que esa duda la acompañó durante mucho tiempo, pero que con los años fue entendiendo que no eran lo mismo, que el miedo se agota pero el amor que ella sentía no se había agotado, que seguía ahí incluso cuando más le dolía. Las personas que amamos, dijo Carmen, nunca son solo lo mejor que hicieron, tampoco son solo lo peor. Son todo eso junto, y uno decide, con los ojos abiertos, ¿qué hace con eso? Mateo estuvo en silencio un momento, luego le preguntó cómo había podido seguir siendo la misma con su padre, cómo había podido seguir arreglándole el cuello de la camisa y llevarle café y hablar con él de cosas ordinarias, sabiendo lo que sabía. Carmen lo miró como si la pregunta le pareciera genuinamente simple. ¿Por qué lo quiero?, dijo. Así de complicado y así de sencillo. Mateo regresó a casa esa tarde con algo que no sabía nombrar bien. No era paz exactamente, tampoco era resolución, era más parecido a lo que queda cuando uno deja de resistirse a la complejidad de algo y simplemente la acepta, cuando entiende que no todas las historias caben en las categorías de bueno y malo, de víctima y culpable, de traición y lealtad, que la vida real vive en los espacios entre esas categorías y que aprender a estar en esos espacios sin que te destruyan es quizás una de las cosas más difíciles que existe. La semana siguiente, Mateo volvió a Monterrey. Esta vez llevaba una carta. Se la había pedido a su padre 2 días antes, sentado en la misma silla junto a la misma cama de hospital, y Ernesto la había escrito sin hacer preguntas, con la mano todavía un poco temblorosa por la medicación.
llenando 3 páginas con la letra que Mateo había conocido toda su vida. Mateo no leyó la carta. Era entre su padre y Daniela, y entre su padre y esos niños. No era suya, pero sí llevaba también otro documento, uno que el abogado de su padre le había enviado por correo esa misma semana, con una nota que decía que Ernesto lo había preparado hace 3 años y que había dado instrucciones de que se entregara cuando él lo considerara necesario. Era un reconocimiento legal. Los niños llevaban el apellido de su madre, pero ese documento les daba el derecho al apellido de su padre también, y había un fondo, pequeño, construido con años de ahorros silenciosos, destinado a la educación de los dos. Ernesto había estado preparando esto durante años, sin decírselo a nadie, cargando la deuda en silencio, pagándola en silencio, de la única manera que podía en ese momento. Daniela abrió la puerta y esta vez no hubo sorpresa en su cara, solo una especie de cansancio sereno, del tipo que tienen las personas que han esperado algo durante mucho tiempo y cuando finalmente llega ya no saben muy bien qué sentir. Mateo le dio el sobre con la carta y el documento sin muchas palabras. Ella lo tomó con las 2 manos y lo sostuvo un momento sin abrirlo. ¿Él está bien?, preguntó. «Se va a recuperar», dijo Mateo. Daniela asintió, y Mateo vio en sus ojos algo que no era alivio exactamente sino algo más complicado. Esa mezcla de sentimientos que no tienen nombre porque son demasiado contradictorios para caber en una sola palabra. Había ahí algo de tristeza y algo de gratitud y algo de cierre y algo que todavía no era cierre pero que quizás algún día lo sería. Mateo se despidió en la puerta. Estaba dándose la vuelta cuando escuchó pasos rápidos detrás de él y sintió algo en el brazo. Era Luciana, con los audífonos colgando del cuello y la mochila a medio abrir, que claramente acababa de llegar de la escuela y había salido corriendo a la puerta cuando oyó voces. Lo miró con esa curiosidad directa de la primera vez. ¿Eres el señor que vino antes?, preguntó. Sí, dijo Mateo. Mi mamá dice que eres conocido de mi papá. Mateo miró a Daniela un instante. Ella no dijo nada, solo esperó. Algo así, dijo Mateo. Luciana lo estudió con esa seriedad que tienen los niños cuando están evaluando a un adulto y no se molestan en disimularlo.